eso. El ambientalista Luis Carvajal, un gran profesional, un hombre preocupado siempre porque los recursos naturales de la República Dominicana sean cuidados y preservados. Luis, queremos conversar contigo a propósito de un tema que es de interés del país desde hace bastante tiempo, y además porque fruto de las últimas discusiones que se ha dado a propósito de una decisión que tiene que tomar el gobierno frente a Loma Miranda. Tú has sido una de las personas que ha estado planteando lo difícil, lo no provechoso para el país, específicamente para Bonao, para todo lo que implica La Vega, Bonao, toda esa zona por ahí. Sin embargo, ayer estuvieron aquí los principales ejecutivos de Falcondo y ellos plantean que hay como un prejuicio y una evaluación no correcta, porque dicen, primero, que la cantidad de terreno que va a ser afectado no es el que están diciendo, que es un pedacito pequeñito, muy pequeño. Y segundo, que no es verdad que lo que ellos van a explotar afecta ninguno de los ríos que están por ahí. Y que no hay tantos ríos ni corrientes como... ¿Cuál es la realidad de eso desde el punto de vista de ustedes? Mira, la mentira más común, la más grande, la que prácticamente toda persona conoce, es que es un pedacito. Eso es una mentira utilizada no solo en la minería. ¿Y cuál es el terreno? Porque ellos dicen... Vamos por partes. El área que ellos dicen que van a explotar son 341 hectáreas mineras, y que eso es solo una parte. Un día te dicen que es el 12, otro que es el 30, otro que es el 22. En esa costumbre que tiene Falcondo de desdecirse, contradecirse y luego desmentirse a sí mismo. Fíjate, solo de caminería para poder acceder al área de explotación, en el informe de Falcondo hablan de 14.1 kilómetros de 22 metros de ancho y 8 puntos y algo de 11 metros de ancho. O sea, solo la fractura que implica para el sistema Miranda, Jagüey, Manaclita, donde se encuentra la concesión de ellos, es un absurdo. Lo segundo es que eso es un único sistema. Loma Miranda es una enorme cisterna, una zona de captación de agua fuertemente fracturada. Hacia la vertiente noroeste hay una gran cantidad de escorrentías superficiales, fundamentalmente pautadas por el río Jagüey, pero hacia el sureste va Barraco y Miranda, que caen sobre el arroyo, sobre el río Jayaco o Fula, como le llama la gente de ahí, y desde Fula van a Rincón. Pero la inmensa mayoría de la zona que está hacia la Manaclita, que es la parte que a ellos les gusta mostrarle al que va, porque dado que el material en superficie, la limonita, es impermeable, está fuertemente fracturada, el agua infiltra y el agua lo que hace es brotar luego por las paredes o salir en la zona de la plena de Cenoví, siendo parte del banco de agua del propio río Jayaco y llegando por esa vía también a la presa. Esa agua que es tan importante para la zona, porque esa presa irriga 130.000 tareas, son 14.000 productores de arroz, cada uno con un promedio de 3.5 empleos por parcela. 130.000 tareas. Sí. O sea, la afectaría la explotación. Claro, pero no solamente de producción de arroz. Sí, estamos hablando de los acueductos de San Francisco de Macorís, de Salcedo, de Tenares, de los Algarrobos, del Pino. O sea, de hecho, el agua que va, por ejemplo, al Hospital Traumatológico Juan Bosch está tomando directamente en la pared, por la zona de los Algarrobos, y vaya, y la de la población. Hay alrededor de 350.000 personas que toman agua de esa zona, pero hay más de 30.000 que la toman directamente de tomas inmediatas. Usted va allá y ve las tuberías y que se conducen hacia las comunidades. Pero esta es una zona con una alta intensidad de productores avícolas y productores pecuarios, que dependen fundamentalmente del agua que viene de Loma Miranda. ¿De qué estamos hablando? De que lo que se está pidiendo no se trata de cuidar una loma, de no tocarla, de no usarla, es de garantizar que ese uso intensivísimo que tiene la loma continúe siendo. Eso es uno de los objetivos de conservación en un parque, conservar los servicios ambientales que sostienen la dinámica económica. Eso decía nosotros, por ejemplo, no nos interesaría saber que estamos en un centro de distribución de la diversidad. Yo escuché a la gente de Falcondo aquí en el programa de ustedes y conozco su discurso. Lo escuché decir que ahí lo que no es tan importante, que es verdad que hay especies endémicas, la redujeron a 41 cuando en su inventario
de ellos, el valor de biodiversidad que encontraron es superior al que ha dicho la UAI, al que ha dicho la Academia y al que está en el inventario nacional hecho por el Ministerio de Medio Ambiente y que fue dirigido por un miembro del equipo que trabaja conmigo en la Comisión Ambiental de la UAS y en el equipo de la Academia, porque ese trabajo lo dirigió el Eleuterio. Por eso a mí me sorprende muchas veces como ellos, citando nuestra fuente, se refieren a que nosotros somos desconocedores del área. Un área en la que yo tengo 33 años, semestre tras semestre, haciendo mis prácticas de ecología y de fisiología vegetal. Por lo tanto, Carvajal, aunque por bruto que uno sea, óyeme, por los 33 años visitando varias veces al año con equipo de estudiantes a evaluar una zona, tiene que darte aunque fuera... Carvajal, si Loma Miranda reúne todas estas Y condiciones, muchas más. Yo todavía no he empezado a hablar de Miranda. ¿por qué no fue incluida en la ley que declara los parques nacionales del país? No. Vamos por partes. La ley 202 recogió fundamentalmente el sistema de área protegida que habían al 30 de junio del 2006, que son las que había establecido en los decretos 295 y 233, más las que podían haber estado hechas de manera dispersa. Loma Miranda estaba y ha estado siempre dentro de la propuesta. De hecho, Jaime David Fernández la había incluido en una de las propuestas de decreto que emitió el presidente Leonel, él la excluyó. Y desde hace mucho tiempo... ¿Quién la excluyó, Leonel? Sí, se excluyó, no es la única, fueron varias, eso ocurre de diversas maneras. O sea, varias. Sí, no fue mayor Sería problema, ya por el contrato que se tenía. Es una mentira hablar de que exista contrato. No hay ningún contrato Que para no hay explotación. No. Eso es una mentira. Pero ellos dicen que sí. Sí, permítanme explicarle, pero vamos a responder esta pregunta. Okay. ¿Por qué Y no se incluyó? voy a desmontar el disparate que se está hablando del contrato. ¿De acuerdo? Miren, porque es una mentira. Pero terminemos con esto. ¿Por qué Loma Miranda no era un área protegida? Por una razón elemental, por la misma que con todas las reformas de la ley 146 de minería, del año 71, que es una ley colonial perversa, también vamos a verlo ahorita, no ha sido tocada porque el sector minero tiene un fuerte lobby, tiene una enorme capacidad de presión, porque Loma Miranda sería la primera explotación en el marco de la Cordillera Central. Analicen que todas las explotaciones mineras están, nos vamos al COA para Bauruco, pero usted coge Cerro Maimón, Falcondo, hasta ahora, ¿verdad? Barrick, Antigua Rosario, todas están estas en la Sierra de Yamasá, en las últimas estribaciones de la Sierra de Yamasá. La concesión de Falcondo empieza al pie de la presa de Atillo, por Hato Viejo, y sigue paralelo a la carretera todo el curso de esas estribaciones de la Sierra de Yamasá y cruza en Miranda hacia la Cordillera Central. Ellos tienen Loma Ortega, ¿verdad? Sí, tienen Loma Ortega, pero Loma Ortega está también al otro lado. Y no es parte de este sistema. Por lo tanto, sería el primero de ese lado. Sí, pero además la concesión de Loma Miranda, recordemos que ustedes hablaron de que ellos dicen que es un pedacito, que es la mentira más grande. Ellos dicen que y nos lo enseñaron en un mapa. No, un pedacito, te dicen incluso... La palabra que usan es porque es arriba de la puntica. Sí, porque lo quieren insignificar. Sí, como que no es nada. Sí, lo cual también implica otra perversidad. Es decir, ellos terminan al pie de la Loma de la Sal, en el corazón de la Cordillera Central, su concesión. Entonces... En la ley el presidente Fernández eliminó Loma Miranda, ¿por qué? No se incluyó. ¿Por qué? No hubo una razón, porque eso no fue producto de una discusión. Jaime David había trabajado toda una serie de áreas y muchas áreas que se incluyeron. No es la única que no se incluyó. O sea, hubo varias que se sacaron. En ese momento el objeto no era discutir la razón. Ahora está claro que el sector minero tiene un lobby importante en términos políticos que no ha permitido que, que nos metamos a la reforma, por ejemplo, de la ley minera, que ojalá sea la conclusión más importante de esta visita que yo estoy haciendo al programa. Puede ser lo del contrato. Ajá, la mentira del contrato. La mentira del contrato. Lobby es dinero. Sí. Lobby es cabildeo, gestión que se hace para lograr un objetivo. Sí, dinero y relación. Pero lobby es dinero. Hay muchas veces. Lobby es dinero. Pero como yo lo dije, permítame traducirlo a mí. Sí. Yo no dije que era dinero. Yo dije un grupo, una gestión
que si necesitaba algún soporte financiero quizás lo habrán manejado. Yo no lo sé porque no tengo prueba. Lo que está claro es que tienen capacidad de presionar. Ahora, Carvajal, antes de que tú entres en el tema del contrato, hay una cosa cierta, un punto desde el cual podemos partir. El año pasado, en mayo, no fue la misma Falcón Strata-Níquel que presentó el proyecto que la ONU desechó por inviable. Claro. O sea, yo creo que la respuesta del contrato lo incluye también esto. Lo va a incluir. Óyeme, los contratos mineros se aprueban por ley y se aprueban contra un proyecto concreto de producción. Falcondo tiene un contrato que ha sido modificado 2 veces. La primera vez, cuando como ellos aludían de manera permanente pérdida, en el 89, después de una serie de estudios en los que yo participé, o sea, a mí no me lo contaron. Cerca de 50 años tienen, ¿no? Aquí. Sí, tienen 46 años. Van para 47 ahora. Balaguer cambia el contrato. Vamos a hablar de algunos elementos de ese contrato porque Falcondo es una incumplidora de ese contrato. Ese contrato no te decía que donde quiera que tú tuvieras concesión de exploración, te lo iban a dar para explotación. Pero tampoco podía decir un contrato algo que viole ni la constitución anterior ni la actual y que no viole después de existir la ley 6400, que no existía en ese momento porque es del año 2000, lo que está planteado en la ley 6400. Cualquier concesión minera tiene 3 etapas. Tiene una etapa en la que es de exploración, usted hace su denuncia del sitio, solicita, y cuando tú has hecho todos tus estudios, dices, mira, yo he encontrado que quiero explotarla, y pasa la solicitud de explotación. A ti te pueden dar la solicitud de explotación, pero eso no significa que usted pueda empezar a explotar. El derecho de explotación. Tú tienes el derecho. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes luego derecho? A formular un proyecto que cumpla con todas las leyes nacionales. Si ese proyecto no cumple con las leyes nacionales, usted no tiene nada. Entonces, consecuentemente, no existe un contrato que obligue al Estado a violar la Constitución. Pues mira, está bien articulada esa ley 6400. Sí, y no existe absolutamente nada que permita violar esa ley. Sí, no se puede hablar de arbitraje. No puede hablar de arbitraje, entonces. Yo quiero hablar de arbitraje, porque ellos se desdijeron. Ellos se desdijeron, se contradijeron, se desmintieron a sí mismos, sí, pues si no hay porque saben que cometieron un FAO, y a mí me gustaría que me permitan entrar en algunos elementos de lo que no se ha hablado. Si ponen eso en el Tribunal Superior Administrativo, le da ganancia de causa. No, mire. Escríbanlo ahí, que le da ganancia de causa. Entonces, Carvajal, no habría que compensar a Falcondo en caso de que no se le permita. Vamos a hablar de compensación. Lo primero es que es mentira eso. Lo segundo, el material que está ahí abajo, todavía al día de hoy, mientras no se saque y esté convertido en un ferrocono para exportación, es del Estado, no de ellos. Por lo tanto, ellos no hay que pagarle nada. Lo segundo es que ellos adquieren, basado en el artículo 54, en el 84, en el 103, en el 109 de la ley minera, que establece que como la minería es prioridad, cuando hay una concesión de explotación, el propietario tiene derecho a solicitar la expropiación de los terrenos dentro y fuera de la concesión que él necesitare. Bajo ese argumento, el Estado tendría que declarar utilidad pública. Si el vendedor no te quiere, si el dueño no te quiere vender, entonces el Estado lo declara de utilidad pública y establece 2 esquemas, incluso establece un esquema de utilidad pública de urgencia. Es la única que se priva de realizar el pago que inmediato. Se le da un tiempo más largo. Y que le permite a ellos, incluso del pago deseado. Que tú conoces la ley y que le permite a ellos utilizarlo. Por eso, cuando ellos dicen que si se lo declaran de utilidad pública, van por un arbitraje, ellos están diciendo, pero ustedes se están basando en una ley que te permitió adquirir esos terrenos bajo esas condiciones. No es verdad, por ejemplo, que Loma Miranda, ellos la tenían desde hace muchos años. Loma Miranda la adquirieron en los últimos 5, 6 años, comprando primero a la gente de la Manaclita, 11 propietarios, una parte lo recibieron a precio vil de parte del propio Estado. Entonces, ellos ahora no se refieren a Loma Miranda como la concesión, sino como la propiedad. Y en ese lenguaje hay un metamensaje que la sociedad no ha terminado de descifrar. Concesión que le dio el Estado de una propiedad que ellos compraron con el objetivo estratégico de después convertirlo en concesión. Pero lo que vale la concesión. Por una razón, Eury. Oye, este tipo brillante. Que yo te voy a pedir que me invite para que tratemos a profundidad. Que es el uso de las concesiones mineras con fines no mineros. Por ejemplo, con fines inmobiliarios, o lo que se verifica en la Cordillera Central, donde hay 341 concesiones y donde quiera que haya un naciente de agua está concesionado. De tal manera que como la ley establece en uno de sus artículos que las aguas que brotasen o ocurriesen al interior de la concesión
tienen prioridad de uso y manejo exclusivo la compañía que tiene la mina, nosotros lo que hemos estado cediendo es derecho sobre el agua. Es el gran debate alrededor de Loma Miranda. Un agua que para que tenga sentido comercial y sentido político estratégico tiene que estar sometido a dos leyes, a la de la escasez y a la del control. Por eso estamos discutiendo una ley de agua que pretende abrir una brecha para que podamos cobrar los servicios ambientales de la cuenca. Pero ¿cuál es el servicio fundamental de la cuenca? El agua. Es una línea indirecta de privatización de agua, producto de una presión en la cual todo el lobby minero dominicano está interesado. ¿Hay un lobby minero dominicano? Claro que sí. Oye, Yuri, ahora ven aquí. Sí. ¿Hay un lobby minero dominicano? ¿Qué es dominicano? Es un lobby minero extranjero que tiene un grupo. Raíces dominicanas. No, tiene mucha gente. ¿Cuáles son esa gente? Yo voy a poner un ejemplo. Mira. Vamos a ver, vamos a anotar aquí. El director de minería. ¿Es parte de ese lobby? Sí. Ay, cuando discutíamos. Atención, Marcia. El primo de Danilo. El primo de Danilo. Que el director de minería es parte del lobby minero de la República Dominicana. Vamos a una parte. Es una noticia de primera página. Cuando discutíamos la necesidad de reformar el contrato de Barrick Gold, te decían que era el mejor contrato. Tú tenías la SODOGEO, la Sociedad Dominicana de Geología, diciendo que era bueno y escribiendo. Por suerte yo tengo anotado todo eso porque nosotros Espérate, ahí hay otra cabeza del lobby, la Asociación Dominicana la Sociedad Dominicana de Geología. Sí, ha estado operando. Y luego que ese lobby tiene un grupo de empresas jurídicas, identidades, que... Pero ¿tú sabes qué hizo la Barrick? La Barrick pagó en enero del año pasado, antes del discurso histórico de Danilo, que yo no sé en qué está eso del contrato, en qué fue lo que ganamos. No, muchísimo más. Espérate. Ganamos mucho, pero mucho menos de lo que se le había dado. Pero le ganamos. Pasamos de un 3% a un 17%, no a un 50, 17,5%, no a un 50% como se le ha hecho creer a la población. En enero del 2013, la Barrick pagó todos los documentales que se escribieron sobre Duarte en República Dominicana. Sí. La Barrick, todos los documentales que se escribieron sobre Duarte tenían el logo de Barrick. Como Everton, la que tiene la concesión. Excepto mi libro que no lo pagaron. Perdón, como Everton. No me haga averiguar mucho. No, ese no, ¿tú sabes que no? Ese sí es de verdad. Que se fue después. Como las compañías que tienen la concesión donde nacen el Isabela y el Osama, están concesionadas también, querían pagar, que incluso ¿cómo se llama la empresa? Pagar un estudio para caracterizar la biodiversidad. ¿Cómo se llama esa empresa? Hay un conjunto de empresas, una de ellas la propia Gold Corp, que es codueña de Barrick Gold, y la otra es Everton. O sea, ¿qué estamos hablando? Mira, ¿tienen la concesión de los Osama y Isabela? No, óyeme. El Luna está concesionado a Gold Corp, que lo ha adquirido de Minera Española. Gold Corp. Unigold, otra compañía, tiene donde nacen Socaneíta, que constituyen el Artibonito, el agua de Haití. Eso es allá pero en Haití. Tienen desde la Sidra de Toma, desde la parte alta, arriba de la presa del noroeste. Eso es Puerto Jabón. Sí, de Jabón hasta la frontera. Sí. Pero nosotros tenemos que Gold Quest está arriba de Sabaneta y de la zona de San Juan. Sí. Nosotros tenemos concesionado en el área del naciente de Nizao, Manomatú. ¿Y son los mismos dueños todos? No, son distintas, pero el pool internacional es el mismo grupo. Por eso es que es importante ver que en Miranda se está jugando mucho más que un puntito de la geografía, aunque controle el agua de casi 500,000 de personas. Que la irracionalidad de Miranda, oiga, Miranda no es rentable. Falcón no es viable su explotación. Es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Eso es lo que usted quiere decir. Como quiera. Pero habría que entender por qué Falcondo quiere a Miranda. Ellos hablan de que ya hay 22.3 millones. No lo explica ahora que tenemos que hacer una pausa para que lo explique por qué Falcondo quiere explotar a Miranda. Cambio fuera, Mauri.